Hola, bienvenidos a una nueva clase. En la de hoy vamos a trabajar con combinación lineal de vectores. Bien, la definición formal es la que tiene escrita ahí en pantalla, que dice que nosotros tenemos un subespacio A compuesto por las coordenadas U1, U2, a la buena n, incluido en mi espacio, y existen también unos alfa 1 hasta alfa n pertenecientes acá, que es el conjunto, digamos, de todos los escalares. Dado cualquier U que pertenezca a B, este se puede expresar como una de esta forma, digamos, U por alfa 1 por U1, alfa 2 más U2, más alfa n por UN. Es decir, la sumatoria desde I, desde 1 hasta n, de alfa I por UI. Y en ese caso veríamos que U es una combinación lineal. Dicho en unas palabras más coloquiales, podemos decir que una combinación lineal es cuando nosotros tenemos un subespacio y quisiéramos saber si ese vector es combinación de los otros, tendría que existir números por los cuales yo pueda hacer operaciones matemáticas y termine obteniendo el resultado que estoy pidiendo, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora con un ejemplo cómo es que probamos nosotros si hay una combinación lineal entre vectores. Entonces vamos a empezar con nuestro subespacio A, formado por las componentes, este sería nuestro U1 y U2, ¿sí? Vamos a hacerlo de 2. Y el U que nosotros queremos probar que es combinación lineal, que vamos a decir que es 8 menos 5, ¿no? Bueno, entonces, ¿es U combinación lineal de A? Bueno, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar U y vamos a reescribir esto como esta ecuación, ¿sí? Como esta ecuación que tenemos acá. Que se ve como una ecuación, pero que sería la regla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir, bueno, a ver, alfa 1 por U1, que sería la primera componente del subespacio A, más alfa 2 por U2, y como no tengo más componentes ya está, igual a U, que en este caso es 8 menos 5. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es lo siguiente. Como estamos trabajando con vectores, siempre tenemos que tener en cuenta que la primera componente, siempre voy a tomar la primera componente para hacer un sistema de ecuaciones, y para la segunda ecuación voy a tomar la segunda componente. Si tuviera 3, lo mismo, primera componente, primera ecuación, segunda componente, segunda ecuación, y tercera componente, tercera ecuación. Entonces, es decir, ¿no? Acá tenemos que recordar que hay que hacer la distributiva, ¿no? Pero bueno, entonces, nuestra primera componente, la voy a marcar acá en amarillo, sería el 1, el 2 y el 8, y en azul voy a marcar lo que serían mis segundas componentes, que son esas tres. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, escribamos. Entonces, alfa 1 por 1 sería alfa 1, más alfa 2 por 2 lo escribimos como 2 alfa 2 y igual a 8. A la segunda ecuación nos quedaría 2 alfa 1 menos 3 alfa 2 igual a menos 5. Bien, y ahora nos quedó lo que se llama un sistema de ecuaciones. Entonces, nosotros ahora tenemos que determinar qué tipo de sistema queremos hacer. Por ejemplo, si queremos que sea, queremos usar el método de sustitución o el método de igualación. Yo en este caso voy a usar el método de sustitución porque me parece un poco más corto y eficaz, capaz del de igualación, que podemos obtener algún error de signos. Pero son libres de utilizar el método con el que se sientan más cómodos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a copiar mis dos ecuaciones, ¿sí? Siempre me fijo que copie bien los resultados, ya que esto después nos puede traer problemas. Y voy a despejar A1 de la primera ecuación, ¿sí? Entonces, ahora, este resultado, este A1, ahora yo lo voy a reemplazar acá, sí, lo voy a sustituir. De ahí viene el nombre. Entonces me quedaría 2 por lo que valía alfa 1, que era 8 menos 2 alfa 2. Y sigo copiando el resto de la ecuación como quedaba, como estaba. Bien, tenemos acá este 8, entonces hacemos 2 por 8 es 16, 2 por 2, con un menos ahí es menos 4, alfa 2, menos 3,
y esto es igual a menos 5. Bien, ahora lo que hacemos es despejar esto. Entonces nos queda menos 7 alfa 2 va a ser igual a menos 5 más 16. Perdón, menos 16, porque el 16 lo teníamos sumando, entonces va a pasar restando. Bien, esto nos termina quedando que alfa 2 es menos 21 dividido menos 7, ¿sí? Porque estamos despejando el alfa 2. Entonces nos queda que menos por menos es más y 21 dividido 7 es 3. Entonces nosotros tenemos que alfa 2 es 3. Vamos ahora reemplazando nuevamente este resultado acá. Tendríamos que alfa 1 es igual a 8 menos 2 por lo que me dio alfa 2, que es 3. Es decir, que alfa 1 es 8 menos 6. Alfa 1 es 2. Bien, entonces, como tenemos estos valores, podemos decir que U es efectivamente combinación lineal de A. Y lo podemos volver a reescribir de la siguiente manera. Por ejemplo, lo podemos poner como 2 por 1, 2, más 3 por 2 menos 3 es igual a 8 menos 5. ¿Sí? Entonces, los escalares que hacen posible que 8 y menos 5, que el vector U, 8 menos 5, sea combinación lineal del subespacio A, son 2 y 3. Y esta sería, digamos, la prueba, la comprobación de cómo nos quedaría expresado. ¿Sí? Vamos a ver si podemos hacer otro ejemplo, ¿sí? Podemos buscar otro ejemplo de combinación lineal. Por ejemplo, vamos a trabajar con el mismo, ¿sí? Voy a subir esto para acá. Vamos a trabajar con el mismo subespacio, ¿sí? Con el mismo subespacio A, pero ahora yo voy a querer probar, ¿sí? Lo voy a volver a copiar para que no haya dudas. Entonces vamos a trabajar con el mismo subespacio, pero ahora lo que yo quiero hacer es probar con otro número. ¿Sí? Que por ejemplo vamos a ponerle, en vez de U, le vamos a poner B. Bueno, para que no se confunda la B, vamos a ponerle A minúscula. ¿Sí? Para que no se confunda con lo que es el espacio. Entonces, A minúscula me dice que supuestamente es 5 tercios y menos 4 tercios. Bueno, cuando está como fracciones es como que uno lo ve menos intuitivo que cuando ve números enteros o naturales, ¿no? Entonces, pero igualmente vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, de vuelta. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que quiere decir que va a haber un alfa 1 por la primera componente de A más un alfa 2 por la segunda componente de A, que nos va a dar como resultado ese vector A. Bien, bueno, entonces de vuelta hacemos las distributivas y armamos nuestro sistema de ecuaciones. Primera, acuérdense, es primera componente de todos para la primera ecuación y segunda componente de todos para la segunda ecuación. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos alfa 1 más 2 alfa 2 igual a 5 tercios. Y del otro lado tendríamos 2 alfa 1 menos 3 alfa 2 igual a menos 4 tercios. ¿Sí? Revisamos a ver si lo copiamos bien. Alfa 1 más 2 igual a 5 tercios y 2 alfa 1 menos 3. Perfecto. Bueno, de vuelta, vuelvo a aplicar el método de sustitución. Bien, acá recuerden que no se dejen asustar por lo que sea una fracción, porque sigue siendo un número. Capaz no nos da tan agradable como estamos acostumbrados o quisiéramos que nos dé, pero las operaciones se siguen realizando exactamente de la misma manera. Bueno, despejamos alfa 1, nos termina quedando 5 tercios menos 2 alfa 2. Y esto que dijimos, como estamos haciendo sustitución, lo vamos a poner donde dice alfa 1 de la otra ecuación, ¿sí? Bien, entonces nos queda 2 por 5 tercios menos 2 alfa 2 menos 3 alfa 2 igual a menos 4 tercios.
Bien, hacemos la distributiva. Esto nos queda 10 tercios menos 4 alfa 2 menos 3 alfa 2 y menos 4 tercios. Esto lo podemos sumar. Esto nos queda menos 7 alfa 2 y el 10 tercios que estaba sumando lo vamos a pasar restando. Bien. ¿Qué nos termina quedando acá? Esta cuenta nos da menos 14 tercios. Dividido menos 7. Y para que sea un poco más práctico, podemos utilizar las propiedades de las fracciones, que cuando nosotros tenemos una división, lo damos vuelta, lo invertimos, ¿sí? Y podemos multiplicar. Y en este caso, podemos simplificar el 7 con el 14. Finalmente terminamos obteniendo, y atento a los signos, menos por menos es más, y 2 en el numerador y 3 en el denominador. Entonces ese sería nuestro resultado de alfa 2. Nuevamente, con este resultado volvemos a la ecuación que teníamos originalmente y nos termina quedando que alfa 1 es 5 tercios menos 2 por alfa 2, que vale 2 tercios. Alfa 1 es 5 tercios menos 4 tercios, entonces alfa 1 es 1 tercio. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que A sí es combinación lineal de A mayúscula, ¿sí? Entonces tenemos que A es combinación, sí. Y si queremos lo podemos escribir de la siguiente manera para que quede claro cuál es la operación que nos lleva a constatar ese resultado. Luego, si ustedes tienen un elemento de 3×3, tienen una matriz o tienen algo y deberían probar que es una combinación lineal, siempre tienen que probar lo mismo. Por ejemplo, a ver, en este caso nuestros vectores del subespacio A contienen dos componentes, x e y. Por lo tanto, si yo tuviera un vector de 3 componentes, que sea x y z, no va a ser nunca combinación lineal porque no tiene la misma cantidad, no cumple con las condiciones. Entonces, en ese caso no sería. Pero siempre que a esas cosas para poder chequear que un número sea combinación lineal que la otra. Cualquier duda que tengan me la pueden dejar en las casillas de comentarios, así como si creen que debería ser algún ejemplo más de esto para que quede más claro. Y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.